Ya, bien. En este video le vamos a hablar de las leyes de los logaritmos. La primera ley, donde nos indica que el logaritmo en base a, cuyo argumento es n, es igual a la base elevada a la potencia x, que sería igual a n. ¿Qué nos quiere decir esta ley? Que debemos buscar un exponencial para que la respuesta nos dé n. Por ejemplo, nos dicen que tenemos un logaritmo de argumento 125 y la base sería 5. Debemos buscar una respuesta que elevado a esa potencia nos dé 125, que en este caso sería 3, porque 5 elevado a la 3 es igual a 125. Bien, ahora la segunda ley, que nos indica que logaritmo en base a cuyo argumento es m que multiplica n, que esto es igual a logaritmo en base a cuyo argumento es m más logaritmo en base a cuyo argumento es n. En esta ley, cuando se está multiplicando en un argumento juntos, se las puede separar sumando. Es decir, por ejemplo, nos dan que tenemos un logaritmo, el mismo logaritmo, 5, base 5 y argumento 125, cuya respuesta, ya, tenemos este logaritmo. Ahora lo que vamos a hacer es simplificar este argumento, que sería logaritmo en base 5, cuyo argumento es 5 por 5 al cuadrado. Ya, ahora una vez simplificado el logaritmo, lo tenemos que separar, que nos quedaría logaritmo en base 5 de 5 más logaritmo de 5 cuyo argumento es 5 al cuadrado. Bien, ahora el logaritmo en base 5 cuyo argumento es 5 lo podemos simplificar porque el argumento y la base son iguales, quedando así 1 más el logaritmo de 5 con argumento 5 al cuadrado. El cuadrado pasaría adelante multiplicando el logaritmo de base 5 cuyo argumento es 5, lo cual este logaritmo lo podemos simplificar quedándonos 2 más 1, que la respuesta sería 3. Ya, a ver, la siguiente ley nos indica que tenemos un logaritmo en base de a cuyo argumento es m dividiendo a n. Bien, en esta ley es muy similar a la 2, pero en cambio en esta ley el argumento se separa y el logaritmo se resta, y nos quedaría el logaritmo en base de a cuyo argumento es m restando al logaritmo en base de a cuyo argumento es n. Por ejemplo, nos dicen que tenemos un logaritmo cuya base es 10, se sobreentiende, y el argumento sería 1000 dividido para 10. Bien, lo que vamos a hacer aquí es separar. Y nos quedaría logaritmo de 1000 menos logaritmo de 10. Bien, como se sobreentiende que la base es 10, podemos este logaritmo simplificarnos y nos quedaría 1. Ya, y este logaritmo podemos simplificarlo para que se nos haga más fácil trabajarlo. Es decir, logaritmo cuya base es 10 y cuyo argumento sería 10 al cubo, nos quedaría así. Ahora, como vimos en el caso anterior, el exponencial pasaría adelante, quedándonos 3 multiplicando el logaritmo cuya base es 10 de argumento 10 menos 1. Ahora,
El logaritmo en base 10 de argumento 10 se simplifica, quedándonos 3 menos 1, la respuesta que sería 2. Bien, ahora tenemos la ley 4 que se divide en A y B. Nos dice que en A un logaritmo cuya base es A y cuyo argumento es 1 es igual a 0. Y en la B nos dice que el logaritmo en base A cuyo argumento es 0 nos va a dar indeterminado. Bien, estos dos casos son muy parecidos a lo que hay en las leyes de las potencias, donde nos indica que cualquier número elevado a la 0 va a salir un número indeterminado. Es porque para poder hallar una respuesta, los valores que deben haber aquí tienen que ser diferentes a 0. Bien, vamos a la siguiente ley, donde nos dice que un logaritmo cuya base A y cuyo argumento es A es igual a 1. Bien, ¿por qué? Porque al simplificar esto nos da 1. Ejemplo, nos dice que tenemos un logaritmo cuya base es 10 y cuyo argumento es 10. Como tiene base y argumentos iguales, se simplifica y nos da 1. Bien, ahora en la siguiente ley nos indica, por así decirlo, que tenemos logaritmo cuya base es una estrellita y cuyo argumento es bebé. Esto sería igual a logaritmo cuya base es florcita y cuyo argumento es bebé, dividiendo logaritmo con base estrellita y argumento estrellita. Bien, aquí se puede simplificar el logaritmo y solo nos quedarían bebé y estrellita, por así decirlo. Ejemplo, para que pueda quedar más claro, nos dicen que tenemos un logaritmo cuya base es 8 y cuyo argumento es 2. Bien, lo que vamos a hacer aquí es simplificar la base, quedándonos así: logaritmo cuya base es 2, cuyo argumento es 2, dividiendo al logaritmo cuya base es 2 y cuyo argumento es 8, porque la base pasaría como argumento. Bien, ahora lo que vamos a hacer, para que se nos haga más sencillo, por así decirlo, es simplificar el 8, que nos quedaría aquí como son iguales, nos queda 1, y abajo es donde vamos a trabajar. Nos quedaría logaritmo cuya base es 2 y cuyo argumento es 2 al cubo. El potencial pasaría a multiplicar al logaritmo, quedándonos así 1 sobre 2 por el logaritmo de base 2 cuyo argumento es 2. Se simplifica y nos quedaría 1/2. Bien, la siguiente ley nos dice que el logaritmo en base a elevado a la n cuyo argumento es a elevado a la m nos da m dividiendo a n. En este logaritmo lo que quiere es dejar los potenciales y simplificar el resto. Por ejemplo, nos dicen que tenemos un logaritmo cuya base es 3 al cuadrado, cuyo argumento es 10 al cubo. Bien, lo que vamos a hacer es dividir esto en dos partes, que nos quedaría logaritmo cuyo argumento es 10 tercios sobre el logaritmo, obviamente se sobreentiende que la base es 10 y el argumento 3 menos. Ya, ahora como hemos visto en las otras leyes, las potencias pasan al otro lado a multiplicar. Bien, aquí podemos simplificar este logaritmo y nos quedaría 3 por 2 logaritmo de 3.
Bien, vamos a la siguiente ley. Nos dice que el logaritmo cuya base es a elevado a la n con el argumento b elevado a la n. Esto es igual al logaritmo en base a del argumento d cuyo argumento es b. Bien, en esta ley lo que está tratando de hacer es eliminar las potencias y dejar solo el logaritmo. Por ejemplo, nos dicen que tenemos un logaritmo cuya base es 3 al cubo, 5 al cubo. Fácil ya. Digamos que tenemos la base 2 elevado al cubo, para que se nos haga más sencillo. Bien, ahora nos quedaría 8 y vamos así. Bien, ahora podemos, ya me quedé. Bien, y aquí nos falta el cubo, elevarnos al cubo. Ya, ahora los potenciales pasan a multiplicar. Esta parte, los logaritmos se simplificaría y nos quedaría 2/5. Bien, ahora la ley de la cadena. En esta ley nos dice que podemos simplificar los logaritmos. Es decir, aquí como en el argumento tenemos b y acá la base también es b, se simplifican. Ya, ahora tenemos acá que el argumento es c y aquí el logaritmo es c, también se simplifica. Ya, ahora tenemos acá el argumento d y de esta la base d, la simplificamos y quedándonos así logaritmo en base a cuyo argumento es e. Bien, pasemos a la siguiente ley, que es la del cologaritmo cuya base es a y cuyo argumento es b. Bien, el cologaritmo sería, en este caso, se lo transforma a menos logaritmo en base a de b. Y lo que ejemplo del cologaritmo. Nos dicen que tenemos un cologaritmo cuya base es 2 y cuyo argumento es 32. Bien, ahora lo que vamos a hacer es transformar el cologaritmo a menos logaritmo de base 2 y el 32, el argumento 32 lo vamos a simplificar para que se nos haga más fácil trabajar con él, que sería 2 a la quinta. Bien, ahora, como ya conocemos en las anteriores leyes, las potencias pasarían a multiplicar. Nos quedaría 5 menos el logaritmo cuya base es 2 y cuyo argumento es 2. Bien. Entonces aquí lo que se hace es simplificar el logaritmo y nos quedaría 5 como respuesta. Bien, ahora la última ley, que es del antilogaritmo. Nos dicen que el antilogaritmo cuya base es a y cuyo argumento b es igual a sobre elevado a b. ¿Por qué? Porque en el antilogaritmo es una ley fácil donde no se toma en cuenta el antilogaritmo, sino que se trabaja solo con la base y con el argumento. Por ejemplo, nos dicen que tenemos un antilogaritmo cuya base es 3 y cuyo argumento es 2. Bien, lo único que vamos a hacer aquí es no tomar en cuenta el antilogaritmo y trabajaremos con la base y el argumento, es decir, nos quedaría 3 elevado al cuadrado. Y esto nos da 9. Bien, gracias.